El maestro Jaime Hernández, corresponsal de guerra, periodista de larga trayectoria, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos y orgullosamente también miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo andas, Jaime? Don Vicente, dígamelo todo. Ya sé que usted está recibiendo un chingo de lana que le está pagando el señor Adán Augusto. Móchese un poquito, por favor, móchese, don Vicente. ¿Cómo ves, mi querido Jaime? Oye, yo francamente, ahora sí que me decepcionó Gerardo Fernández Noroña. Mira, a mí te voy a confesar, en los últimos actos, mítines de Fernández Noroña, a mí hasta me deslumbró por el tipo de discurso. Pero, ¿cómo es posible que Fernández Noroña, conociendo el proyecto de Sin Censura, se deje emponzoñar los oídos con estas historias de que Adán Augusto? Porque además, fíjate que yo he visto, y es muy cierto esto, en los chats de mi programa, de otros programas, he visto por qué esta insistencia en que todos los youtubers están al lado de Adán Augusto y que paga y que ha distribuido mucho dinero a Adán Augusto. Y yo creo que se le podría perdonar a Gerardo Fernández Noroña si no conociera el proyecto de Sin Censura desde que nació, desde que te conoció a ti en Chicago. O sea, se le podría perdonar eso, ¿no? Dice, bueno, oye, a lo mejor no nos conoces bien, a lo mejor no conoces bien a Vicente Serrano, que es un tipo intachable, honesto, que ha traído, que yo creo que en muy buen momento coyuntural a México, la praxis de un periodismo independiente, honesto, profesional. Yo creo que Fernández Noroña te debe una disculpa a ti y a todo el equipo de Sin Censura por este equívoco realmente tan lamentable, pero yo creo que Fernández Noroña está hablando por la herida porque no le ha ido muy bien en las encuestas. Francamente, creo que eso es lo que está pasando. Pues a ver qué pasa, mi querido Jaime. Ya ves que el tiempo regresa las aguas a su normalidad. Oye, donde sí está muy cabrona la cosa es en la mañanera cuando el presidente le deja un raspón muy fuerte a la revista Proceso, y sí. Es que anda desatada la guerra sucia, es un desmadre, todos contra todos. Ayer, saliendo de la asamblea del cierre de recorridos, Adán me dice, a pesar de la guerra sucia, les ganamos, dice, en referencia a los medios y a los periodistas que lo han traído a cola, como decimos en el pueblo, pero esta portada de la revista Proceso, yo creo que ha hecho revolcarse en su tumba al mismísimo Julio Scherer García, fundador de la revista que fue, pero ya no es, mi querido Jaime. Sí, fíjate que esto es más allá de lo anecdótico, fíjate que esta arrastrada que le metió el presidente a la reportera de Proceso y a través de ella a la revista, que como bien dices, como tú bien recuerdas, fundó don Julio Scherer, fíjate que marca un antes y un después en el papel que ejercían los medios de comunicación. Antes, Vicente, te lo digo yo porque tú todavía estás muy chavo, pero yo cuando era, me acuerdo, joven reportero, los candidatos a la presidencia, los aspirantes a la presidencia, iban, se apersonaban en las oficinas del director de un periódico. Por ejemplo, yo recuerdo mucho en el Excelsior, donde yo trabajaba, llegaban y le besaban la mano al director en aquel entonces, y el director ya les decía, pídemelo, pídemelo que te arrope, pídeme que te proteja, pídeme que te ayude. Y estos le pedían ayuda. O sea, antes los medios de comunicación, los directores, eran los coronadores de reyes, eran los coronadores de los candidatos. Y fíjate, después de todo esto, después del enorme poder que tenían Televisa, Proceso, el Excelsior, el Universal, Reforma, que Reforma ponía gobernadores y sigue poniendo gobernadores, pero ahora el papel que juegan tiene un carácter bastante marginal. Y a pesar de ello no se resignan,
Proceso quiere seguir siendo fiel de la balanza. Reforma quiere seguir teniendo algo que decir, ¿no? Por ejemplo, yo estaba viendo hoy, primero Proceso y luego Reforma. Proceso, el reporte que saca sobre Claudia Sheinbaum es básicamente un alegato en contra de la decisión del presidente que hoy defendió de que no hubiera debates y defendiendo en este sentido Proceso las exigencias de Marcelo Ebrard, que exigía debates porque sabían que Marcelo Ebrard no era muy conocido, no gozaba de las simpatías y la única forma de remontar y recuperar terreno era a través, presuntamente, de los debates. Y lo mismo, si tú lees hoy el editorial de Bajo Templo Mayor de Reforma y la forma en que han elaborado este enloquecido baile de encuestas, te habla de lo mismo, de cómo Marcelo tenía razón y habría tenido más oportunidades frente a Claudia Sheinbaum. Entonces, para mí es fascinante que, y además estamos hablando de todo el contexto, fíjate, ahora ya los grandes medios ya no son los que coronan candidatos, ¿no? Ya incluso hay la sospecha de que medios como Sin Censura están coronando candidatos o quieren coronar candidatos, como el caso del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, ¿no? Fíjate qué fascinante este fenómeno, ¿no? Donde los grandes medios han dejado de tener esa relevancia, ese peso, ¿no? Que tenían antes y ahora los youtuberos son los que concentran todas las sospechas, ¿no? Vicente Serrano le han regalado un rancho, un cochinito, dos gallinas, No, man. Entonces, esto te habla de cómo las cosas han cambiado, ¿no? De cómo los medios alternativos independientes, los youtuberos, que muchos decían, no, esos ni siquiera son verdaderos periodistas, ahora tienen un nuevo peso específico, una nueva gravitas en este concierto de la lucha política, ¿no? Porque, y a mí, este reclamo de Gerardo Fernández Noroña, de que no lo acompañaste en su gira, te dice mucho, ¿no? Te dice mucho cuando antes Televisa se ponía al servicio del candidato del PRI para acompañarlo las 24 horas del día. Con crónicas, críticas de lo que sea el candidato, porque Televisa era un soldado al servicio del PRI. Entonces, a mí me resulta realmente fascinante este fenómeno que estamos viendo, cómo los grandes medios se están mordiendo los puños porque dicen, ya no tenemos el mismo peso e influencia. Y hay que decir la verdad, ya no se trata, y esto lo ha dicho muchas veces el presidente, ya no se trata de los medios, ni siquiera de los youtuberos. Ahora el gran protagonista en todo esto es el pueblo, porque ellos van a tener la última palabra a la hora de decidir quién asume las riendas de este país una vez que el presidente se haya retirado a Palenque. Así es, mi querido Jaime. Nada más quiero aclarar, si me permites hacer un paréntesis, el video de Lili Téllez sí lo subió ella o su gente a redes sociales en su cuenta de X o de Twitter. Ahí andamos, pero lo importante es darle la información a usted como es, ¿no? ¿Cómo ves a la muy actuada senadora del PAN, Lili Téllez? A menos que hayan sido ellos los que se equivocaron, pero ayer subieron este video a sus redes sociales y pues no sorprende que arremete contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero con este video muy actuado. A ver, suéltalo otra vez, David, por favor. Soy Lili Téllez, senadora de la República. Prepárate para ver tu recibo de luz. Aumentaron las tarifas. Ahora resulta que tendrás que pagar todavía más cara la luz porque el gobierno de Morena es inepto y abusivo. López Obrador prometió que no iba a subir la luz y otra vez cambió de opinión y ahí va contra las familias, que de por sí ya no alcanza. Viene otro aumento a la luz. López Obrador y Bartlett han hecho un desastre en la Comisión Federal de Electricidad. Y las que terminan por pagar sus focos rotos son las amas de casa que ya no hallan ni la puerta para poder llegar a la quincena. Con Morena todo sube de precio. La luz,
la comida, el gas, el transporte, la gasolina, las medicinas, cuando hay medicinas, los útiles para la escuela, y todavía dice Morena que no pasa nada, A ver, porque mi subió el querido salario. Jaime, ¿cómo ves a Lili Telles? Ojo con lo que voy a decir. Una de dos, o se les acabó la creatividad, o dice Meme que ya no tienen para pagarle al guionista o a la guionista, pero en efecto, este es un video de febrero que han subido nuevamente a sus cuentas ayer, o se volvieron locos, o me están volviendo loco a mí, pero sí es un video viejo que vuelven a subir a las redes sociales de Lili Telles. Y el video viejo, pues no aparece por ningún lado la senadora que chapulineó de Morena al PAN, mi querido Jaime. Fíjate que a mí me llamó la atención porque efectivamente este reciclado de este video coincide con la percepción que ya se vio en las redes. Decían, resucita Lili Telles, ¿no? Así empezó otra vez a reciclar este video. Y yo tengo la impresión, para empezar, de que uno, efectivamente, se han quedado sin argumentos porque están reciclando viejos argumentos para lanzarse contra la CFE y en general contra la 4T. Pero yo lo que creo que está pasando es que Lili Telles estaba prácticamente aislada, en silencio, en modo silencio. Y yo la impresión que tengo es que ella ha de haber dicho, bueno, ok, no se me concedió a mí ser la candidata a la presidencia, pero ¿qué voy a hacer? ¿Voy a quedar como las abandonadas, sin nada que decir? No, yo creo que mejor me sumo a la cargada, mejor me sumo desde si tú quieres, desde las márgenes de la avanzada del Frente Amplio, porque qué tal que no me toca ni siquiera una plurinominal, me voy a quedar sin nada, me voy a dejar de ser senadora, le voy a tener que ir a rogar a Ricardo Salinas que me dé otro programa. Yo creo que este deseo de volver a resurgir de Lili Telles tiene más que ver con su miedo contra el pavo, tiene el pavor a dejar de ser trascendente en el ámbito de la política. Ella piensa que, ok, no me tocó la torta o el pastel mayor, pues que aunque me den unas migajas, entonces yo voy a apoyar desde los márgenes. Entonces, a lo mejor lo que ha pasado es que ha decidido convertirse en porrista de la señora Xóchitl Gálvez, que es evidente que va a llegar ella como la candidata que se va a consolidar del Frente Amplio, porque no veo, a pesar de que Beatriz Paredes ha dicho que ella no va a claudicar, pues la verdad no sé cómo le va a hacer Beatriz Paredes para granjearse el apoyo de quienes desde arriba han impuesto a Xóchitl Gálvez. Así que yo veo en esta reaparición de Lili Telles realmente un deseo de, como dicen, les entra, cuando la gente se vuelve adicta a la popularidad, a la exposición a los medios de comunicación, les entra lo que los adictos llaman, les da el mono, les da el mono. Oh, yo quiero tener ya he estado mucho tiempo en las sombras, ¿no? Quiero más exposición, luz y reflectores, cámaras, por favor, a mí, ¿no? Y de esta manera reaparece, se da su inyección Lili Telles para calmar esta adicción que tiene ella por la popularidad y los medios, así sea por las malas razones. Y sobre todo para ver qué pellizca de aquí al proceso presidencial que se juega en 2024, querido Vicente. Como dice Toño, donde va a terminar es en la campaña de Eduardo Verástegui, que se la pasa echándole porras, ¿no? A este ultraderechoso de Eduardo Verástegui. Pero bueno, mi querido Jaime, esta confrontación del presidente con los medios que tergiversan, que calumnian, que mienten, sigue siendo fascinante, ¿eh? Y así seguirá ocurriendo. Ya no voy a hablar de quien podría llegar al puesto que deje el presidente para no meterme en camisa de 11 varas, pero creo que cualquiera que quede
se va a enfrentar también así como la cola del ciclón, así les va a quedar la colita de intentos de golpe blando, incluso cuando se dé el caso a la de revocación de mandato. Pero muy interesante esto de los medios de comunicación, porque estaba viendo, solo como ejemplo, el periódico Reforma. No sé si te tocó ver la encuesta que publica el periódico Reforma, mi querido Jaime. A mí me llama la atención que pongan a Dan Augusto López Hernández con el 5% de respaldo. Pues lo que vimos ayer en el Monumento a la Revolución no es de 5%, Jaime. Se habla de 60, 70, 80 mil personas. Lo mismo con Claudia, en menor medida con Adán, con Marcelo, que no sé cuántas metió en la Arena México, pero me llama mucho la atención esta encuesta del periódico Reforma, que pareciera estar aferrado a bajar a ciertos personajes. Ahora, fíjate nada más, dice el periódico Reforma que Claudia tiene el 37%, que Marcelo tiene el 22%, que Noroña tiene 7%, y ese abismo, ¿qué onda? Y luego el Güero Velasco 6%, Adán Augusto López Hernández 5% y Ricardo Monreal 4%. ¿Qué cosas tan extrañas en esa encuesta del periódico Reforma? Y uno solamente, al menos yo me quedo preguntando, dándole vueltas al asunto, ¿cuál es el interés de Reforma de posicionar o no posicionar? No sé qué haya detrás, ya, para que veas al nivel al que de estas cosas, Jaime. Mira, a mí se me hace, como yo he estado siguiendo bastante de cerca este proceso, fíjate que a mí lo que me queda claro es que hay una intención, una campaña contra Dan Augusto. Lo hemos visto desde el primer día, empezando por Televisa. Hemos visto las propias denuncias de Dan Augusto diciendo que ha habido intentos de Televisa por tomarse un café con él y ha dicho que no, porque yo creo que Dan Augusto tiene razón al señalar que es el pueblo que tiene que decidir, el que tiene que tener la última palabra. Y vuelvo un poco a lo que te decía antes. Antes Televisa estaba acostumbrada a coronar a los reyes, ¿no? Ahora se acabó. Ahora es el pueblo, chingado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y esto es bien interesante, Vicente. Fíjate, ¿te acuerdas que hace unos días platicábamos de una entrevista, columna de opinión de David Ignatius en el Washington Post? Bueno, fíjate que si revisa uno esa entrevista que le hace David Ignatius a Xóchitl Gálvez, es una especie de mezcla de entrevista y columna de opinión, un artículo de opinión. Bueno, la entrevista es en corto con Xóchitl Gálvez, permíteme tantito. La entrevista es en corto con Xóchitl Gálvez en un tramo de su campaña. Y es donde ella le dice a David Ignatius que ella nació en la pobreza, que esta era una niña que tenía un padre maltratador y alcohólico. O sea, le vendió la historia y David Ignatius, que es un periodista veterano, no se tomó la molestia de compulsar o de contrastar esta versión de Xóchitl Gálvez. Pero ¿sabes quién estaba entre la gente que andaba trayendo Ignatius por aquí y por allá? Era Jorge Castañeda, que son los interlocutores de toda la gente del Washington Post, del New York Times y hasta de la CNN. Entonces Jorge Castañeda coachando a David Ignatius y luego se van todos a cenar en un restaurante mexicano y ahí entre todos le cuentan a David Ignatius, algunos de ellos con lágrimas en los ojos, la forma en que el presidente había respondido a los periodistas mexicanos cuando le preguntaron sobre los chicos de Lagos de Moreno, los 5 chicos de Lagos de Moreno que habían desaparecido. Y narra David Ignatius cómo algunos de sus interlocutores con lágrimas en los ojos en esa cena habían dicho, pero ¿cómo es posible que este presidente esté actuando de esta manera? Un elemento adicional y muy importante. David Ignatius es un proxy de la CIA. ¿Qué quiere decir esto? David Ignatius a lo largo de su carrera trabajó y cubrió la fuente de la CIA.
David Ignatius fue uno de los principales defensores de las torturas que se practicaron en Abu Ghraib durante la guerra contra Irak. Él justificaba las acciones de la CIA. O sea, David Ignatius no es un personaje cualquiera. Y a mí me llama mucho la atención que un personaje como él venda este artículo de opinión en Estados Unidos para presentar a Xóchitl Gálvez como la mujer que ha llegado a desafiar al déspota, al autócrata Andrés Manuel López Obrador. Y luego, aparte de eso, tienes a medios como Reforma, que también se encargan de reforzar este discurso. Tú ves sumando, y entonces lo que hay aquí detrás de todo esto, desde mi muy humilde punto de vista, es el interés de poderes muy identificados para evitar a toda costa que llegue uno de los incondicionales de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia para reforzar el proyecto de la 4T. Y en ese sentido le tienen terror, le tienen pánico a Dan Augusto. Y ven a Claudia de alguna manera así como una defensora también, y por eso Proceso y Reforma están actuando también contra Claudia como lo están haciendo. Entonces, no es aquí simple y sencillamente la manifestación de, ¿sabes?, de un rechazo, de un repudio. No, Vicente, acuérdate, tenemos que ver todo el contexto. México, Estados Unidos y Canadá están en un proceso de integración gradual. Y en ese proceso de integración gradual, lo que más molesta a Estados Unidos, bueno, no decir Estados Unidos ni el gobierno de Biden, porque Biden ya casi no dice nada, no tiene nada que decir. Los que están ahí presionando son los grandes industriales, la industria armamentista, las grandes corporaciones que están presionando en el maíz, en todos los frentes, para que México se integre a Estados Unidos y Canadá en los términos que diga Estados Unidos. Y en ese proyecto se encuentran medios de comunicación que le dicen todo a Estados Unidos, que atacan la defensa de la soberanía que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Y por eso ves que está todo tan conectado, ¿no? Le dices, ¿cómo es posible que medios como The Washington Post o The New York Times hayan perdido el norte, hayan perdido el profesionalismo? No. Se trata de un proyecto. Llámenme conspiranoico, llamen lo que ustedes quieren, pero si ustedes van sumando los escenarios, quién está hablando con Xóchitl Gálvez, la forma en que presentan a Xóchitl Gálvez como la mujer que le tienen miedo en Palacio Nacional, van sumando y vas a ver que todo esto. Entonces, tu comentario último, quien llegue a Palacio Nacional va a enfrentar aún más estas presiones de estos medios de comunicación. Ojo, desde medios nacionales y desde medios en Estados Unidos y sobre todo sí en Estados Unidos, pero también en Canadá. Esa es mi lectura que yo tengo y a mí en lo personal me resulta preocupante porque fíjate que esta lucha no es una lucha por las 8 columnas de un día, no, es la lucha en contra y a favor de un proyecto como la 4T. Así es. Ahora leía a una compañera del movimiento que decía, ser de izquierda y creer en las encuestas de Reforma es una contradicción hasta biológica, dice, abusados. Pues es que, ay cabrón, ¿cómo creer en el...? Y luego sacan de que el presidente, hoy presidente, en algún momento sacaba una encuesta de Reforma en redes sociales. Pues sí, pero ahora como presidente ha exhibido como pasquín inmundo al periódico Reforma, pero bueno, incluso en eso hay debate, mi querido Jaime, ¿a qué medio creerle, a qué encuesta creerle? Y se siguen jaloneando cuando la verdadera encuesta es la que se hará a través de Morena en estos próximos días y los resultados se darán el 6 de septiembre, así que ni para qué se rasgan las vestiduras, ¿no? Sí, yo he recomendado a la gente, no le crean a las encuestas, no le crean. Vicente, ¿te acuerdas? Cuando Donald Trump, nadie lo veía como el candidato inevitable, y porque las encuestas así lo decían, ¿y qué tal? Menuda sorpresa que nos llevamos, ¿no? Entonces, lo que está pasando en las encuestas ya demostraron que no son infalibles. Las encuestas mienten, fallan. Yo le recomiendo a la gente, no escuchen el canto de sirena de estas encuestas.
concéntrense en la encuesta que va a tener resultado definitivo el 6 de septiembre. Esa va a ser la encuesta que va a tener la última palabra. Y después que no venga Marcelo Ebrard. No, es que esas encuestas está amañada, Ricardo. No. Ustedes aceptaron que el método de la encuesta es el que iba a tener la última palabra. Y al decir esto, aceptaban que quien iba a tener la última palabra es el pueblo. Así es que a mí me preocupa la encuesta de Reforma que pone a Dan Augusto en un último lugar. La verdad no le estoy haciendo caso, Vicente, porque yo vi las escenas, las imágenes en Chiapas, sobre todo en la Ciudad de México ayer, en el Monumento de la Revolución, y dices, ¿y solamente ha recabado esto de apoyo para Reforma? Pues no, la verdad es que yo creo que hay que fijarnos y poner mucha atención, vigilar todo este proceso, porque no se nos puede salir de las manos. Y cuando digo se nos puede salir de las manos, me refiero a nosotros, a los electores, a los mexicanos. Así es que eso es lo que pienso, querido Vicente. Pues creo que muy claro y contundente desde tu visión, querido Jaime, que por cierto respaldo. ¿Por qué no cerramos, maestro, invitando a que la gente que ve Sin Censura también vea No Apto para Cínicos y te siga en redes sociales? Gracias, Vicente, por tu generosidad, como siempre, por tu hermandad. Pues sí, síganme en mis redes sociales en @JaimeJourno o también a través de mi programa No Apto para Cínicos que transmitimos todos los días a partir de las 14 horas. Búsquenos, No Apto para Cínicos, apúntense, suscríbanse y síganos. Don Vicente, buen inicio de semana, un abrazo muy, muy fraternal. Claro que sí, te mando un abrazo, Jaime, igualmente, saludos a la familia.